Hola a todos, espero estén muy bien. Bienvenidos a este nuevo video en el curso de Python con empresas en Django. Y hoy día vamos a aprender un poco lo que son métodos para los strings. Y bueno, además de los strings, vamos a ver después en otros videos métodos específicos para lo que son listas, sets, conjuntos. Bueno, en fin, vamos a ir viendo distintos métodos en distintos objetos. En el caso de los strings, hoy día vamos a ver lo que son cerca de 31 métodos que son los más comunes. Y bueno, vamos a empezar con este que es el slicing. El slicing simplemente es para recortar. Entonces básicamente si uno define este string y después saca la posición de la 0 a la 4, recuerden que siempre a derecha es exclusivo y a izquierda es inclusivo el índice. En este caso particular me va a devolver la letra 0, la letra 1, la 2 y la 3, sería la primera palabra. Bien. Y eso es lo que van a observar cuando ejecuten esto por acá. También es posible borrar lo que son eh, espacios adicionales. Por ejemplo, si yo tuviera algo como esto, una palabra con un montón de espacios, si coloco este método que se llama strip, automáticamente se va a modificar. Y como observan aquí, ahora solo tiene 4 letras. En cambio aquí tenía un montón de caracteres vacíos. También es posible el strip borrarlo con ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo tengo caracteres al inicio y al final que dicen así numeral y yo quiero borrarlos, puedo utilizar el strip con este parámetro acá y ahí, como ven, básicamente lo va a borrar. Incluso también le puedes definir tabulaciones con nuevas líneas como patrón a buscar, y en ese caso todo lo que él encuentre con espacios, ya sea con el backslash n o el backslash t, lo que va a hacer es borrarlo. ¿Bien? Y por acá hice un ejemplo para borrar lo que son patrones en páginas web. Por ejemplo, si aquí miran, no sé, quieren borrar lo que es una estructura tipo punto, no sé, CMOW, todo lo que sea CMOW y con punto lo va a borrar, ¿ya? Y ese también es otra forma de hacer borrado, ¿bien? Si quieren mirar qué hace el strip, recuerden que se paran sobre el objeto, colocan el método que se llama strip y le dan signo de interrogación y acá les dice, mira, qué es lo que quieres borrar. Usualmente borra lo que es el espacio en blanco, pero si quieres definir un carácter especial también lo hace. Así como existe una opción para lo que es el strip, también existe algo que se llama el rstrip o el strip. Eso es para borrar, a izquierda o derecha, el strip left y r right. En el caso del strip, por ejemplo, aquí tenemos un espacio en blanco al inicio. Si lo utilizamos, se van a dar cuenta que ahora no aparece nada. Y en el otro caso, si lo colocamos a derecha, igual lo podemos borrar. También si yo tengo lo que son patrones especiales, por ejemplo, así, ¿cierto? Y yo quiero borrar eso, también puedo hacer esto, ¿no? Es el mismo caso que habíamos hecho hace poco de, bueno, en este caso el strip o el right strip, hay que tener cuidado con la forma en cómo lo haces, pero en este caso si lo borras a derecha, fíjense que igual él lo hace sin ningún problema. También hay un método que se utiliza que es para borrar prefijos. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra y imagínense que nosotros ahora queremos borrar, no sé, algún prefijo especial con el que empiece nuestro string. En mi caso utilizo el método removePrefix y luego aquí coloco lo que quiero borrar. Y también puedes borrar lo que son sufijos, es decir, terminaciones. Prefijos, iniciaciones o inicios y sufijos, terminaciones. En mi caso quiero borrar esto. ¿Bien? Y fíjense que se queda solo con lo que está a la izquierda. ¿Bien? Una utilidad que también es súper útil es el replace, ese es el séptimo método. En ese caso lo que hacemos es decir el carácter o el patrón que queremos buscar y luego lo que queremos reemplazar. En mi caso reemplacé todos los espacios por un guión. ¿Bien? Eso es lo que van a observar acá. Guión, guión, guión. Y también uno puede utilizar un módulo que se llama rsub de Regular Expressions. Pero para ese tendremos que traer una librería que está incorporada en Python, se llama Regular Expressions. En mi caso es un string. Fíjense que le puse aquí un espacio largo y lo que hice fue, mira, en cada espacio colócale guiones, ¿ya? Pero también uno observa que si hace esto, como hay varios espacios acá, por ejemplo, me quedan muchos guiones. Entonces una forma de evitar eso es utilizar regular expressions, ¿ya? Y dentro de ella uno lo que necesita es simplemente quedarse con todo lo que son caracteres, excepto los vacíos, ¿bien? Y ese backslash n es una regular expression que más adelante vamos a ir aprendiendo un poco. Pero es una forma de hacerlo más sofisticado lo que es la búsqueda y reemplazo. También tenemos algo que se llama el split. Y bueno, el split es para separar. Entonces, si tú, por ejemplo, le colocas el método split a un string, lo que hace es que lo separa por
cada unidad individual, que sería cada palabra. Pero tú puedes definir cuál es el patrón de separación y básicamente dónde quieres hacer la separación. Entonces, por ejemplo, en este string, cuando utilizas el split solamente, él separa cada palabra en un elemento distinto de una lista. Pero si tú, por ejemplo, le dices, mira, haz el split, pero separa por espacio y además quiero que el índice 1 sea el que sirva como separado. Entonces, a partir del índice 1 es que genera un objeto a la derecha y otro a la izquierda, ¿ya? Y bueno, si no lo quieres hacer con split, también existe la posibilidad de hacer el R-split o el L-split. En el caso del R-strip, lo que haces es que defines cuál es la posición que quieres utilizar como índice, pero comienza desde la derecha. Entonces, lo que va a hacer es entender cuál es el primer patrón antes de que ocurra el patrón de separación que tú le das, que es el espacio, y ese lo va a guardar a la derecha y el otro lo guarda a la izquierda, ¿no? Cosa distinta que hace el S-split, porque el S-split lo que hace es que utiliza el patrón que quieres buscar, lo encuentra y automáticamente a izquierda separa, ¿no? Un objeto para este y otro para este. Son dos formas de hacerlo, pero es equivalente, ¿no? También hay un método que se llama join, que sería el 11, y básicamente tienes, por ejemplo, aquí una lista y quieres unir todo eso. Fíjense que uno simplemente coloca el separador y cómo quieres hacer el join. En mi caso unió todas las palabras, ¿sí? También puedes hacerlo con espacios en blanco, fíjense que ahí funciona. Y bueno, hay otros métodos más clásicos como el upper, coges el string, le aplicas upper, automáticamente queda transformado. El lower hace lo mismo, pues a lo contrario. Y el capitalize lo que hace es colocar la primera palabra en mayúsculas. En este caso vendría a ser este de aquí, la primera P. ¿Bien? Y ahí, como ven, funciona. Bueno, otros métodos son, por ejemplo, el isLower. El isLower es súper sencillo, simplemente verifica si todos los caracteres son minúsculas o si todos son mayúsculas. Al menos los caracteres alfanuméricos. Caracteres especiales no lo va a analizar. En este caso dice que sí, todos son en minúscula y cuando le preguntas por el upper te dice que es false. También es posible utilizar, bueno, esto es para que vean otra vez que uno puede transformar, ir preguntando, y aquí en este caso dice que sí, todos los caracteres alfanuméricos son mayúsculas, sí. En el caso de lower dice que es false, ¿no? Bien, el 17 es el método que se llama isAlpha y es para verificar si todos los caracteres son del alfabeto. En este caso, por ejemplo, aquí son letras. Si tú colocas esto, te va a decir que sí, ¿no? Si colocas ahora un carácter que tiene letras y números y le preguntas, te va a decir que es false. ¿Por qué? Porque él solo está buscando caracteres del alfabeto, de la A a la Z, no números, ¿no? Entonces, para resolver el problema de solo buscar números o solo buscar letras, existe otro método análogo que se llama isNumeric. Y ese sí busca si dentro del string solo tienes números. Como ves aquí, le dice que sí. Y también puedes buscar un método que se llama alnum. Ese es como una combinación alfanumérico. Y en ese caso te va a decir que sí, que todos son alfanuméricos, ¿ya? Pero si por ejemplo colocas un carácter especial, te voy a decir algo así, ahí te va a decir que ya no, porque no todos son alfanuméricos, ¿ya? Bien. El 20 es uno que se llama count, es para buscar patrones cuántas veces aparecen. Imagínense un texto súper largo. Bueno, aquí por ejemplo estamos contando cuántas O aparecen. Pero yo también podría buscar cuántas OLA aparecen, ¿ya? En mi caso aparece una. Pero si busco una letra, bueno, van a aparecer 5 tantas veces. El 21 sería el método find. Ese básicamente encuentra un patrón y bueno, a partir de eso lo que hace es que te devuelve el índice. Entonces yo por ejemplo acá tengo este string. Al utilizar el find encuentra el primer A que encuentres. Bueno, en este caso va a ser este. Ese va a ser el ID. En la posición 2, 0, 1, 2 es la primera A que observa. Y luego a partir de ese puedo separar. Le dije, mira, quiero que coges el string y a partir de ese carácter a la derecha tomes todo. Eso fue lo que hizo, ¿bien? A veces es útil cuando tienes una estructura así como esta, o sea, algo raro, un carácter así de separación rara. Y entonces quieres que encuentre esta estructura y todo lo que esté a la derecha lo tenga en cuenta, por ejemplo, ¿no? Eso sería una forma de hacerlo. Pero, bueno, volviendo al ejemplo que teníamos, así lo teníamos y bueno, así funciona el find, ya encuentra índices. Pero también puedes decirle, mira, porque a veces puedes tener más de una A, ¿no? Entonces imagínate que tienes una acá y otra acá. ¿Dónde busca? En la primera que observa. Pero si de repente tú quieres que busque a partir de cierto índice y no a partir del primero que vea, aquí en la segunda posición puedes colocar a partir del índice 6 quiero que hagas la búsqueda.
Como ven, entonces nada, encuentra el índice, pero ahora partiendo de la posición 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir de acá comienza la búsqueda. Y él observa que la primera que aparece es esta de acá. Y ahí es donde hace la partición. Por eso te dice que el índice 8 es el primero que observa. ¿Ya? Así que, bien. Ese sería el find, pero con índice particular. Y así, como existe el find, puedes hacer búsquedas de la derecha o de la izquierda. Hay uno que se llama rfind, y bueno, la primera ocurrencia a la derecha, también le puedes colocar un índice. Es lo mismo, pero en el sentido contrario. ¿Ya? El método 23 sería el que se llama starts with, y ese te permite saber si un patrón empieza por algo. Entonces, por ejemplo, esta palabra David, queremos ver si empieza por David, por D, por ejemplo. Y así como existe el starts with, también existe el ends with. Y nada, te permite verificar si termina o no. En este caso no termina en A, entonces te dice false. Bien, el 25 sería lo que son las particiones. Y ese lo que hace es básicamente hacer una separación en cada unidad estructural. Por ejemplo, yo acá estoy utilizando el método partition y coloco el string o el patrón que quiero usar como partición. En mi caso, como. Si hago eso, fíjense que me devuelve una tupla con 3 elementos. Ahora, si yo le coloco hola, él lo que va a hacer automáticamente es a izquierda colocar un elemento vacío y a la derecha todo lo que está a la derecha de hola. ¿Ya? Siempre es recomendable utilizar el partition basado en un elemento central, no en elementos extremos. Entonces, por ejemplo, si hago así, ¿no? Fíjense que colocamos una cuarta palabra. Ahí básicamente todo lo que esté a la izquierda de tú va a ser automáticamente un string. Y después del string o el patrón que buscas, él encuentra otro, ¿no? Es una partición fija bajo un punto pivote. Eso es lo que hace el partition. Bien, también hay otros métodos sofisticados como el center, que lo que hacen es, no sé, por ejemplo, tienes un string y quieres llenar con vacíos con un patrón especial, ¿no? Por ejemplo, un guión. Y quieres que esto llegue hasta 30 caracteres llenando con guiones. Eso puede ocurrir en algunos casos donde uno necesita que básicamente la longitud del carácter sea 30, por ejemplo. Entonces acá llenamos con guiones y fíjense que al hacerlo, lo ejecutamos, el llena a izquierda a derecha trata de hacer la misma cantidad de caracteres hasta cumplir los 30 elementos. Y además de eso, nosotros tenemos otras funciones, como por ejemplo el LJUST, significa Left Justification. Aquí en este caso lo que hace es llenar con 30 caracteres, pero coloca el string a la izquierda y todos los restantes caracteres a la derecha. Y lo mismo hace el reduce, pero al contrario. Comienza a llenar, coloca el string a la derecha y a izquierda llena con los guiones hasta cumplir los 30 caracteres. Bien. Otro método súper importante es el fstring, que es simplemente el formatos. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tengo un número y una variable que se llama lenguaje num, y yo quiero imprimir eso con formato condicional. Bueno, nosotros podemos colocar entre lo que son los corchetes las estructuras de las variables, y eso automáticamente llena con los valores respectivos. ¿Ya? No es la única forma, pero es una forma de hacerlo. El método 30, que sería el penúltimo que vamos a ver, es uno que se llama swapCase. Ese te permite modificar lo que es lower upper y viceversa. Por ejemplo, si yo tengo aquí hola mundo y aplico ese método, lo que va a hacer es que todo lo que era upper va a ser minúscula, y todo lo que era lower ahora va a ser mayúscula. ¿Qué pasa si hago esto? Bueno, ya me imagino que saben qué pasa. Todo lo que es minúscula se convierte a mayúscula, ¿ya? Y todo lo que es mayúscula se convierte a minúscula. Eso es lo que hace el swapCase. Así que es súper útil para ese tipo de cosas. Y el último método que vamos a mirar es uno que se llama el zfield. El zfield te permite llenar con ceros, que significa zero fields, y te permite llenar con ceros hasta cumplir cierta condición, cierta cantidad de caracteres. En este caso, este string lo va a llenar con ceros, él automáticamente lo llena a izquierda, ¿ya? Porque a veces, en algunos casos, uno necesita que los números de referencia empiecen con esto y después tienen una terminación, ¿ya? En ese caso sería útil el zfield. Y bueno, ahí como ven, llenó hasta 5 caracteres. Y lo mismo hice con este, pero ahora le puse 9 caracteres. ¿Sí? Si le colocas un índice menor a lo que él tiene como caracteres, él no va a hacer nada, ¿ya? Porque dice, tiene 2 caracteres, no puedo llenar nada. Si al final solo tienes 2, no puedo llenar con 1. Si colocas 3, va a llenar 1 adicional. Y eso es lo que hace el ZF, ¿ok? Bueno, esos serían los 31 métodos más comunes para lo que son operaciones con strings. En el próximo video vamos a mirar lo que son los métodos para listas y tuplas. Y bueno, ahí vamos mirando para otros tipos de datos integrados. Espero que haya sido claro y nos veríamos entonces en el próximo video. Que esté muy bien.
Hasta la próxima.